Buenas tardes. ¿El señor Altamirano está presente? No está presente. Muy bien. ¿El señor Becerra está presente? Sí, ingeniero, acá presente, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. A ver, empecemos. Vamos a hacer un resumen del diseño de secciones en flexión mediante el método de la resistencia requerida. Este es un resumen. En nuestro curso de concreto armado hemos presentado dos métodos de diseño. Dos métodos, ¿eh? El primero es el de esfuerzos de servicio, ¿no? Servicio. Working Stress Design, ¿no? Para los gringos, WSD. Que ese método, les puedo ahora explicar, no aparece en la norma, ni en la del ACI, ni tampoco en nuestra norma. Yo siempre tengo la precaución de enseñar ese método porque lo cierto, la verdad, es que las estructuras están trabajando permanentemente dentro del estado de servicio. Por ejemplo, todas las edificaciones donde ustedes están en este momento, ¿no es cierto? Las edificaciones de la universidad, los edificios que están aquí en Miraflores o están en cualquier otro sitio del mundo, en este momento están en servicio. En este momento están en servicio. Las edificaciones alcanzarán su estado de colapso, ¿no? De rotura, cuando haya pues un sismo severo, por ejemplo, ¿no es cierto? O las cargas de servicio se incrementen, digamos, exageradamente, y por lo tanto las estructuras entren en estado de colapso. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta sobre esta explicación? Por esa razón, yo les enseño el estado de servicio, ¿no? Porque es el estado real, ¿eh? Real. El estado de rotura o método de resistencia requerida, como se puede ver ahí, ¿no? En la imagen, ese estado es un estado hipotético, que si todo marcha bien, si todo está bien hecho, nunca se va a presentar. Nunca se va a presentar, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, si estuviéramos en un aula de la universidad, ¿no? Reunidos, y en algún instante una autoridad, alguien dice, yo quisiera saber cuál es el esfuerzo de servicio en este momento, en esta viga que está aquí, ¿no? Encima de mi cabeza. En ese momento, entonces usted tendría que emplear el método de servicio, ¿no es cierto? Porque esa estructura está en servicio. Se diseña por el método de resistencia con unas cargas que son magnificadas, amplificadas,
¿Con qué se les amplifica? Con esos factores de carga 1,4, 1,7, ¿no es cierto? Se amplifica la carga, previendo un estado hipotético, digamos, ¿no? Y se diseña para esa situación crítica, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, una estructura, digamos una vivienda, su sobrecarga de viviendas es 200 kilos por metro cuadrado. Pero la norma dice, si usted va a usar método de resistencia, eso lo tiene que multiplicar por 1,7. Entonces quiere decir que usted en rotura va a diseñar para 200 por 1,7, son 340 kilos, ¿no es cierto? 340 kilos. Quiere decir que usted va a diseñar esa estructura con una sobrecarga de 340. Con 340, ¿esa estructura puede fallar? Sí, claro, por supuesto. Sí. Pero en tanto, la estructura esté solicitada por una carga de servicio, que son 200 kilos por metro cuadrado, ¿no? Para una vivienda. Entonces eso está lejos de la rotura, ¿no es cierto? Lejos, lejos. Claro, el problema sería que, ¿no? El problema se presentaría cuando alguien le cambia de uso. Entonces esa vivienda ya no es vivienda, señor. Va a ser depósito de frijoles, ¿no? Que los traen en sacos, ¿no es cierto? Y claro, entonces usted si le piden que verifique eso, entonces tiene que ir a la norma. ¿Cuál es el peso específico de los frijoles, señor? Digamos 800 kilos, ¿no? Por metro cúbico. ¿Y cuántos sacos, ruma de sacos van a poner? Aquí van a poner los sacos hasta el techo. ¿Cuánto es eso? 2 metros, 2 metros 40. 2 metros 40, es decir, 2 metros 40 por 800 kilos, va a ser casi unos 4.000 kilos, ¿no? Sí, 2.000 kilos, ¿no? 2.000 kilos por metro cuadrado, es mucho más, ¿no? 1920. Es enorme, 1900, ¿no es cierto? Quiere decir que en una vivienda, por ejemplo, o un edificio que ha sido diseñado para vivienda, a nadie se le debe ocurrir pues, cambiarlo para depositar papas, camotes, porque eso no fue diseñado para esa finalidad. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, dentro de ese estado de resistencia, ¿no es cierto? Dentro de ese método de diseño, una sección rectangular, 30 por 50, ¿no? Rectangular, 25 por 40, ¿no? Hace unos días, tengo que decirlo, tengo que decirlo, escuché, porque reviso los seminarios, ¿no? Que una viga, ¿no? Que el jefe de práctica dijo que la viga no podía ser menos de 25. Eso, les aviso que hay vigas de 15, de 10 centímetros, ¿no? O sea, no hay un límite, ¿no? De como 25. No, una viga puede ser de 20. Un parapeto de una vivienda puede ser una viga, claro. ¿Y los parapetos cuánto tienen? 15 centímetros, ¿no es cierto? ¿Y puede ser una viga? Por supuesto que puede ser. Bien, entonces, dentro del estado de resistencia, hay varias posibilidades. Que, por ejemplo, el RO, o sea, la cuantía, ¿no es cierto?, de la viga, sea menor que la balanceada. Y eso está bien. Entonces, cuando ρ es menor que la balanceada, se dice que la sección es subarmada, ¿no? Y esta palabra sub no quiere decir que esté mal armada, sino quiere decir que tiene una cuantía por debajo de la balanceada, nada más, ¿no? No es peyorativo sub, ¿no? Que desprecia o algo parecido, no.
En este caso quiere decir que tiene un área de acero menor que la balanceada. Entonces, su falla, como tiene área de acero menor que la balanceada, su falla va a ser por tracción del acero, lógico, ¿no es cierto? Y a esta falla se le denomina dúctil. Y su característica es que el acero alcanza la fluencia. Posteriormente, el concreto falla por aplastamiento. Luego, la otra posibilidad, remota por supuesto, es que la cuantía sea balanceada, idéntica, igual a la balanceada. Entonces, esta sección se llama balanceada, ¿no? Balanceada. Y la falla, entonces, es por tracción del acero y compresión del concreto. O sea, los dos materiales fallan. Esta falla es peligrosa, ¿no es cierto? Esta falla es peligrosa. Porque va a ser una explosión, ¿eh? Va a ser una explosión. A esta falla también se denomina frágil. O sea, no es dúctil, es frágil. Es una explosión. El acero alcanza la fluencia y simultáneamente el concreto falla por aplastamiento, ¿no? El aplastamiento. Habrá pues algunos casos en que algún ingeniero o persona que no es ingeniero le coloca mucha armadura, demasiado fierro, más que el balanceado. Entonces, en ese caso, cuando una viga tenga una cuantía de acero mayor que la balanceada, se dice que la sección es sobrearmada, superarmada, demasiado armada, mucho fierro, demasiado. En ese caso la falla es por aplastamiento del concreto, entonces la falla también es frágil, ¿no es cierto? También es frágil, igual que esto, es frágil. Frágil es violenta. Por eso es que estos dos tipos de fallas no están prohibidas, ¿no? No se debe diseñar ni para sección balanceada ni para sección sobrearmada. El concreto falla nuevamente por aplastamiento, el concreto falla por aplastamiento y el acero no. El acero está sin llegar a la fluencia. Entonces es violenta la falla, ¿no? Una explosión es. Entonces, las normas, todas las normas en el mundo prohíben esta falla. Ni la balanceada, ni la sobrearmada. Usted puede diseñar mediante el método de resistencia requerida con una sección subarmada, ¿no? Mire, Rho es menor que Rho sub B. Claro, la pregunta es cuánto, ¿no? ¿Cuánto? Vamos a verlo también dentro de un momentito. La norma reglamenta, dice, Rho, el mayor Rho que usted puede colocar es 75% de Rho balanceado, 3/4, no más de eso. No, en otras palabras, usted no se debe acercar a la falla balanceada, ¿no? A esta. No hay que acercarse a esta. Entonces, ¿cuánto? 75% de esto. 3/4. 3/4. Claro, porque alguien... 3/4 es 0.75, ¿no? Claro, alguien podría decir, pero yo voy a ponerle 0.80. Otro dirá, yo le voy a poner 0.90, porque total 0.90 es menor que... Claro, por supuesto que es menor, pero hay una norma. Tenemos una norma nosotros en el Perú. 3/4 partes de Rho balanceado. No más de eso. Entonces, la norma dice, ¿no es cierto?, que en elementos, en el párrafo 10.3.4, que en elementos que no sean pretensados, ¿no? Dice, el refuerzo de acero en tracción no deberá exceder de 0,75 el balanceado, ¿ve? Usted no puede colocar más allá de 3/4 partes del balanceado.
O sea, cuando diseñe, usted tiene que determinar el balanceado para aplicarle 3/4 y eso lo compara con su diseño. Y si usted está por encima del 0.75, bueno, la viga, ¿no? Entonces tiene que cambiar eso. Tiene que darle más altura a la viga, ¿no? Poner mayor cantidad de fierro, ¿no? Menor, perdón, ¿no? Pero tiene que resolver eso porque no se debe acercar a este límite, ¿no? 75% de error balanceado. Acá hay otros criterios, ¿no? Que no lo vamos a ver ahora. La norma también establece un área mínima de refuerzo por flexión. ¿Por qué? Porque tampoco le puede poner tan poquito fierro, pues no. Un alambre, no, una cuerda de guitarra, no. Ese es poquísimo fierro, está mal. Entonces la norma dice que el momento resistente debe ser phi mn, dice. En el caso que el momento resistente de la sección sea menor que el momento de agrietamiento, esto quiere decir que también es una falla violenta, ¿no es cierto? Claro. Porque el momento de agrietamiento es violento también. Entonces, la norma dice que el momento resistente, digamos, dice, el área de acero mínima que se proporcione será la necesaria para que el momento resistente de la sección, este es el momento resistente de la sección, sea por lo menos 1.2 veces el momento de agrietamiento, o sea, 20% mayor que el momento de agrietamiento. El momento de agrietamiento es el que ocurre cuando una viga no tiene fierro, ¿no? Ese es el momento de agrietamiento, ¿no? Entonces, debe cuidarse el diseñador de no poner tan poquito fierro, pues, ¿no? Y por eso, esto lo establece la norma. Por eso está aquí subrayado, ¿no? Para evitar el colapso violento, la norma es 060-2009, en su artículo 10.5 dice esto, 10.5. ¿No? El momento resistente tiene que ser por lo menos 1.2 veces el momento de agrietamiento. El momento de agrietamiento es BH cuadrados, este es el módulo de sección, pues, ¿no es cierto? Multiplicado por el esfuerzo de tracción. 6/5 es 1.2, ¿no? 6/5 es 1.2. Y este es el momento de agrietamiento. O sea, el módulo de sección multiplicado por el esfuerzo de agrietamiento. Este es el módulo de sección, ¿se acuerdan? O sea, BH cubo sobre 12 dividido entre H medios. Eso es esto. Hay que saber el momento de inercia de una sección. Entonces, se manipulan, bueno, se compara aquí, ¿no? Esta es la resistencia del acero, de la sección, con un área a ese mínimo, dice, ¿no? La menor. Aplica el factor phi. Este es prácticamente un diseño, ¿no? Entonces aquí manipula, simplifica, 2/5, BH cuadrado, ¿no? Después aquí asume el que está deduciendo que el bloque rectangular de esfuerzo, su altura es 1/10 de D. 1/10 de D. Entonces, reemplaza, pues, ¿no es cierto? ¿Y por qué aquí estoy poniendo 0.95 si aquí dice 1/10? ¿Se puede saber? ¿Ustedes pueden aclarar eso? ¿Por qué yo pongo 0.95 si aquí dice 1/10? Porque la resultante de las compresiones, si A es 0.10, la resultante de las compresiones está a 0.05, ¿no? 0.05
de D, ¿no? De la fibra superior. Por eso esto es D menos A medios es 0.95, ¿no? Porque este A es 0.10, A medios es 0.05, ¿no? La mitad es. Y D menos A medios es 0.95. Entonces, aquí reemplaza A igual 0.10D, lo reemplaza acá, ¿no? Aquí lo reemplaza. Le da 0.95 y aquí manipula, ¿no? Despeja, simplifica. Aquí también está asumiendo que la altura de la viga es 10% mayor que la altura útil. O sea, por ejemplo, si una viga es de 60 de altura, su altura útil es 54, entonces él está aceptando que H y D están en la relación 1.10, ¿no? 1.10. Y reemplaza aquí, ¿no? Como tiene H cuadrado, reemplaza 1.10 por D, ¿no? Ese es 1.21, que multiplicado por 4 le da 4.84, ¿no? Y sigue ahí con phi también. Y la raíz de F' C sobre F sub Y. Esto se relaciona y se obtiene 0.566, el área de cero mínimo, ¿sí? Digamos, numéricamente, ¿no es cierto? En función de raíz de F' sub C y F sub Y, y por el área útil de la sección que es B por D. ¿Alguna pregunta? Entonces, la norma basado en este valor, 0.566, la norma establece que el área de acero mínimo que usted puede colocar es 0.70. Raíz de F' C sobre F sub Y por BD. Es lo mínimo que debe colocar. Claro, este mínimo de verdad es 0.566, ¿no? Es el verdadero valor. Pero la norma se toma sus precauciones y establece 0.70. Mire, si BD lo baja al primer miembro, entonces, y este es ρ mínimo, ¿no es cierto? Entonces ρ mínimo es 0.70 raíz de F' C sobre F sub Y. Entonces, ya tenemos dos parámetros. Hay un ρ mínimo, pero también hay un ρ máximo, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? ¿Alguna pregunta? Entonces, también la norma, como la norma está poniendo un ρ mínimo, ¿no? Y ρ mínimo multiplicado por BD le da a su vez el mínimo. Entonces todavía puede ser que B y D sean grandotes, ¿no? B tenga, digamos, 70 centímetros y D 1 metro, ¿no? Es una señora viga. Y su mínimo de ella va a ser bien alto. Entonces, en ese caso, si el área mínima de refuerzo es excesiva, entonces usted puede colocar 4/3 de su área de diseño, ¿no? O sea, si le ha salido pues, 12 centímetros cuadrados, digamos, ¿no? Entonces, el AS mínimo, usted le pone 4/3 del área de diseño, o sea, sería, si es 12, 4 por 3, 16, ¿no? Es posible, ¿no? Usted tiene que poner 4/3 del área de diseño, ¿no? Cuando el área mínima de refuerzo sea excesiva. A veces es excesiva porque las secciones son muy grandes, ¿no? Una viga que tenga 80 centímetros por 2 metros va a tener un área mínima enorme, ¿no es cierto? Por sus dimensiones de la viga, no porque las requiera, ¿no? Sino por sus dimensiones. Aquí ya hace tiempo que tengo un diagrama de flujo
Para la verificación de secciones rectangulares simplemente reforzadas. Hay que hallar el ρ compararlo con el mínimo. Si ρ es mayor que el mínimo, se va por acá. Si ρ es menor que el mínimo, bueno, tendrá que contar con otro tipo de ayudas, ¿no? El ρ tiene que ver con la cantidad de refuerzo balanceada que tiene la sección, ¿no? Por esa razón, aquí se está incluyendo ρ sub b, y para determinar ρ sub b se necesita beta sub 1. Entonces, de aquí escoge el beta, ¿no? De acuerdo con F'C. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, para empezar a diseñar, todos tenemos un mínimo que debemos respetar. Un mínimo. O sea, el ROP tiene que estar por encima de esto. Por encima. Entonces, para diseñar se determina el beta, que es función también de F' sub C, ¿no es cierto? Y luego obtiene el área de cero mínima de la sección. Y finalmente le aplica 0.75 y con eso, digamos, para determinar A minúscula, que es la profundidad del bloque rectangular de fuerza. Con esa profundidad A hace A medios y obtiene el momento resistente de la sección MU, que es igual a phi por MN, ¿no? Aquí hay una alternativa, ¿no es cierto? Rho es menor que 0,75 el balanceado. Quiere decir que nos podemos ir por acá y podemos ver, ¿no?, ensayos. Y también puede ser que la sección no sea adecuada, ¿no? Y entonces regresa a empezar todo su trabajo de nuevo, ¿no? Es un problema realmente, ¿no? Tener que empezar todo de nuevo. Aquí les he traído una expresión para el diseño de secciones rectangulares con falla dúctil. Diseño, no es verificación, es diseño. En una sección rectangular, por equilibrio de fuerzas se tiene esta igualdad. Esto es C, ¿no es cierto? Esto es C. C es un bloque rectangular de fuerza, multiplicado por un área, A por B, ¿no? Y eso tiene que ser igual a sub S por F sub Y. O sea, este es C y este es T. El momento resistente de la sección es A sub S por F sub Y, ahí está, por un brazo, que es D menos A medios. Eso está presente, ¿no? Entonces, se trata ahora de diseñar, ¿eh? No de revisar, se trata de diseñar. O sea, usted va a encontrar a su vez, ¿no? A su vez es desconocido. Va a diseñar. Hay una relación entre el área de acero y la cuantía. A su vez es ρBD, ¿no? ρBD. Rho es el porcentaje de refuerzo. Y aquí en phi-mn dice, reemplazamos a su vez, porque a su vez de esta igualdad es ρBD. Ahí está, ρBD. Y esta se multiplica por F sub Y y por el brazo, que es D menos A medios, ¿no es cierto? La altura del bloque rectangular es A, efectivamente, A minúscula, ¿no es cierto? Entonces de aquí, la altura del bloque es A minúscula, la multiplica por F'Cb 0.85 y tiene que ser igual a la atracción, ¿no es cierto? La atracción es ρBD, que es un área, por F sub Y, eso está en tracción.
Y aquí se determina A minúscula, que es omega D sobre 0.85. También, para sacarle provecho a esta deducción, aquí ha agrupado, ¿no es cierto?, F'C, F'C, F sub Y, ¿no es cierto?, lo ha agrupado para, digamos, reordenar la expresión. Aquí tenemos F'C, BD cuadrado, esto es omega, ¿no es cierto? Esto es omega, ahí está. Omega es un Rho corregido, ¿no? Omega es un Rho corregido, y está Rho corregido por las dos resistencias, la del acero y la del concreto. Y el brazo, ¿no?, omega D, ¿no es cierto?, es 1.70. Aquí luego esto lo ordenamos en omega, porque estamos diseñando, ¿no? Diseño. Entonces, lo ponemos en función de omega. Omega es omega por D sobre 0.85 es A minúscula, ¿no? Omega D sobre 0.85 es A minúscula. Entonces, eso es lo que reemplazamos acá, ¿no? Y tenemos una ecuación de segundo grado en omega. Una ecuación de segundo grado en omega. Entonces, despeja, ¿no? Omega, función de mu y de phi prima sub c bd cuadrado, ¿no? Entonces, aquí la particularidad es que este omega se le llama cuantía mecánica, ¿no? Es un sobrenombre que le han puesto. Porque es una especie de cuantía, ¿no? Una cuantía que se multiplica por F'C, F' sub Y, F sub Y nomás, da una cuantía simbólica, vamos a decir. Y se contempla que Rho tiene que ser mayor que el mínimo y menor que el máximo, que lo hemos visto en esta clase. Ahora, a su vez, Rho BD, o sea, usted puede, digamos, multiplicar por BD los tres miembros, ¿no es cierto?, y tener a su vez mínimo es menor que a su vez, y este a su vez que ser menor que el máximo. También he traído un diagrama de flujo, ¿no?, para diseñar secciones, BD, las dimensiones del material, beta sub 1 también, los datos, BD, F sub Y, la cuantía balanceada, es una de las primeras cosas que hay que determinar, porque la norma peruana dice que usted no debe pasar este valor, o sea, esto lo tiene que tener bien presente, bien presente. Y aquí tiene la ecuación de segundo grado, ¿no es cierto?, para despejar el cargo de, ¿no?, para hallar, como se está diseñando, se determina omega, y omega tiene que ser mayor que el mínimo y menor que el máximo, ¿no? Porque hay un A sub S mínimo, ¿no es cierto?, que da un omega mínimo. Y hay un A sub S máximo que da un omega máximo. Entonces, omega, este omega de acá tiene que estar comprendido entre estos dos valores. Si por ejemplo, omega fuera menor que el mínimo, sería algo extraño, pues, extrañísimo. Y si fuera menor que el máximo, la norma está diciendo, usted use máximo 3/4 partes, 75%, ¿no? No use menos que eso. Bien. También puede darse el caso, si hace esta comparación, que la sección no sea adecuada, ¿no? Entonces tendrá que volver a diseñar, ¿no? Tendrá que volver a diseñar.
¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos ahora a pasar a diseño de losas. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar a ver losas, ¿no? Bien. Vamos a aprovechar para hacer énfasis en la distribución del acero, ¿no?, que está establecida por la norma. Miren, esta figura, les he traído esta figura que yo he creado, basado en la norma, ¿no? Basado en la norma. Cuando se diseña, cuando usted diseña, necesita el diagrama de momentos flectores. Ahí está, diagrama de momentos flectores. Último necesita. También necesita el diagrama de momentos flectores último positivo, también, porque hay acero positivo, el de abajo, y hay acero negativo, el de arriba. Entonces, por esa razón, los diagramas tienen signo. Veamos, miren. Este es un diagrama de momentos flectores, ¿no es cierto? Y este diagrama es parabólico, ¿no? Digamos que la carga es uniformemente repartida. Entonces el diagrama es parabólico, es una parábola. Y la parábola lleva un máximo. En la cara, este máximo es en la cara de la columna, esta es la cara, ahí está la cara. ¿No? Entonces allí el momento es máximo. Entonces con este momento es que se debe hallar el acero negativo, el máximo acero negativo. Este diagrama está indicando cómo es que se debe colocar el fierro. Las varillas. Por ejemplo, está diciendo, las varillas tienen una longitud de desarrollo que la norma establece. Entonces, a partir de esta sección que es crítica, ¿no es cierto? Es crítica porque de todas estas ordenadas, la más grande es ella. Entonces, a partir de esa sección, hacia la derecha, este refuerzo tiene que tener por lo menos su longitud de desarrollo, no puede tener menos. Cada varilla tiene su longitud de desarrollo. Las varillas de 1 pulgada llegan hasta 1 metro, 1,20 m. Es bastante su longitud de desarrollo. Entonces hay que verificar que esto se cumpla. También la norma dice, por ejemplo, si usted quiere cortar el fierro acá, ¿no?, cuando sea un momento X que usted ha decidido, ¿no?, entonces la norma le dice, a ver, aquí X, bajas la viga, esta sección está ubicada, ¿no?, esta sección X, ¿no es cierto?, de momento X. Allí usted, este momento es menor que el de la cara del apoyo, ¿no es cierto? Este momento es menor. Entonces quiere decir que una parte del fierro ya usted puede prescindir de ella porque ya no lo necesita, porque este momento es una fracción de él, ¿no? Es una fracción de él. Es una fracción. Y también la norma dice que si usted una varilla ya la va a descartar, porque ya no la necesita, porque el diagrama de momentos ha bajado, entonces usted tiene que prolongar ese refuerzo. La distancia D
o 12 veces phi, ¿no? 12 veces el diámetro de la barra, pues, ¿no? Cualquiera de los tres, el que sea mayor, ¿no? El que sea mayor. O sea, no puede, quiere decir que no puede cortar bruscamente los fierros, ¿no? No, no, eso está prohibido, completamente prohibido. Estas indicaciones de que esta distancia sea 12 veces phi o la altura del bloque neutro D, ¿no es cierto? La peralte útil. Estas especificaciones hay que respetarlas, ¿no? Hay que respetarlas. Nadie nos está mirando, pero eso no quiere decir que lo hagamos mal. En la norma está en parte esta figura, no es igual, ¿no? Yo la he procurado mejorarla, ¿no? Ustedes pueden, por favor, revisar este párrafo en la norma, porque hay limitaciones para refuerzo negativo, pero también para refuerzo positivo, ¿no? El refuerzo de arriba, ¿por qué se llama negativo? ¿Alguien puede decirme por qué se llama negativo? El refuerzo en esta zona se llama positivo. Positivo. Y hay un momento máximo que está muy cerca, en la mayoría de las vigas, está muy cerca de la sección media, a la mitad de la luz, está bien cerca. No exactamente. Este cuadro, hecho a partir de la norma, distribuye, ¿no? Estas figuras sirven para distribuir y colocar el área de acero según los momentos flectores, ¿no? Según los momentos flectores. Porque estos son momentos flectores. Los que se usan para diseñar son los momentos flectores, las fuerzas cortantes y las fuerzas axiales. Esos tres grandes conceptos tenemos, ¿no? Hoy día vamos a empezar a ver el diseño de losas apoyadas en los bordes, ¿no? Empleando el método de resistencia, ¿sí? En las obras de concreto armado, las losas se utilizan para conseguir superficies planas, ¿no es cierto? La superficie plana puede ser horizontal, puede ser inclinada también, ¿no es cierto? Hay viviendas, edificios que tienen en el techo, tienen una losa inclinada. Esta losa es un diafragma plano. Generalmente, en la mayoría de los casos, horizontal, ¿no? Y de espesor uniforme. Entonces, las edificaciones tienen estas losas planas, ¿no es cierto? Tienen estas losas planas de concreto. Una losa es un diafragma, generalmente horizontal, y en la mayoría de los casos de espesor uniforme. La losa puede estar apoyada en vigas, ¿no es cierto? Ahí está, en vigas. En vigas de concreto armado vaciadas en forma monolítica con la losa. También puede estar apoyada en muros de mampostería o de concreto armado, en elementos de acero estructural o directamente en las columnas, ¿no? Estamos viendo diseño de losas. Una losa se considera que es una viga, sino que es una viga que tiene poca altura y un gran ancho, ¿no? A las losas se les estudia por metro de ancho, metro de ancho.
Por ejemplo, es posible que existan vigas en los 4 bordes. Ahí está. 4 bordes. 1, 2, 3, y el borde que no se ve, 4. Entonces, es posible que la losa funcione en 2 direcciones. Es posible, ¿eh? En 2 direcciones. Claro, si la losa como esta, si la losa que ustedes estén estudiando es parecida a esta, entonces van a tener que usar la línea de influencia para ver dónde termina, ¿no?, la influencia de esta losa y dónde termina la influencia de la otra losa, ¿no? Porque son 2, ¿no? Una viga y otra viga, de diferentes dimensiones. Si la separación entre columnas es muy grande, entonces usted puede colocar vigas intermedias, ¿no? Como esta. Entonces, reduce los paños, ¿no es cierto? Los reduce. Este paño que es bien grande, digamos, 6 por 8, lo ha, digamos, achicado, ¿no? Aquí se ve un corte transversal también. Ahí está. Esta es la viga y esta es la losa. En nuestro medio se usa bastante la losa aligerada, ¿no? La losa aligerada. También se presenta el caso que la losa se apoye directamente sobre las columnas y que no haya vigas, ¿eh? Sí se presenta ese caso. ¿Qué es este cuya vista he traído? Las losas de concreto se pueden apoyar directamente sobre las columnas, sin la utilización de vigas. Tengan mucho cuidado con eso. Cuando no se colocan vigas, el reglamento es bien riguroso. Nosotros no tenemos ese tipo de normas. Los gringos sí tienen. Tienen ese tipo de normas. Pero normas peruanas de reparación no hay. Estas losas se identifican como placas planas. Claro, no traen otro tipo de carga. Cuando las luces no son grandes, ni las cargas son pesadas. También hay estructuras que están apoyadas en una columna, ¿no? Como es este caso. Entonces, esta es una losa que se llama tipo flat slab, ¿no? Flat slab. En nuestro país no se usa mucho el flat slab, no es frecuente, pero la puerta está abierta, ¿no? Esta es una losa que está apoyada en realidad en 4 capiteles, ¿no? En cada esquina, acá hay un elemento losa. Claro, también hay este tipo de losas en la cual se refuerza. Miren, esta es la columna que puede ser cuadrada, rectangular, y aquí tenemos un espesor variable, ¿no? Se ensancha y aquí se hace constante ya, digamos, y es válido para otras secciones, ¿no? Estas ayudas de poner aquí un abaco y un capitel son buenas ayudas, ¿no? Para cubrir más luces más grandes. Pero cuando usted ya empieza a colocar acá algunos accesorios, ya esta estructura se vuelve carísima, ¿no? Tiene que tener cuidado. Aquí vamos a empezar a ver las losas armadas en una sola dirección, ¿no? Las losas armadas en una dirección son diafragmas.
en realidad, entre paréntesis, tableros estructurales de concreto, en los cuales la relación de la luz larga a la luz corta es igual o mayor que 1.5. Esa sería una losa armada en una dirección. Aquí comenta que las losas se pueden apoyar solo en dos lados opuestos, como en la figura, caso en que la acción estructural de la losa es fundamentalmente en una dirección. ¿Listo? Esta es una losa maciza, ¿no? Y está apoyada en estas vías longitudinales y va a trabajar en un solo sentido, porque en el otro sentido no tiene caso, no tiene absolutamente ningún caso. Aquí se está bosquejando la estructura, digamos, cómo es que se ha colapsado, ¿no? Y aquí se está tomando 1 metro de ancho de losa. O sea, las losas se diseñan para 1 metro de ancho, ¿no? 1 metro de ancho. Bueno, los gringos usan un pie, ¿eh? Un pie usan ellos. Estas son las que yo he visto con más frecuencia de losas, ¿no? Esta es una losa alargada, ¿no? Alargada. Parece un oficina, algo así. Este es su corte, la luz libre, las condiciones, las losas apoyadas generalmente no requieren, las losas apoyadas generalmente no requieren de refuerzo por cortante. Deberá proporcionarse refuerzo transversal perpendicular a la dirección de la figura a fin de remitir los esfuerzos de contracción de fragua y temperatura. Nosotros hemos visto el área mínima de refuerzo en losas, ¿verdad? Pero hay un área mínima de refuerzo en losas macizas, porque una losa maciza es muy diferente de una losa aligerada. La losa aligerada pesa mucho menos. Por algo se llama aligerada, ¿no? Entonces, en el caso de losas, la norma establece para el acero por temperatura, por ejemplo, usar esta norma. Dice que el área por temperatura, ¿no? Que proviene del ingeniero, cuando se trata de usar losas, usted puede usar losas, barras lisas, sí. Entonces, si usa barras lisas, tiene que usar por lo menos 0.0025 de B por T. B es el ancho, que puede ser 1 metro, y T es el espesor de la losa. Entonces, el área de acero, ¿no? En losas no puede ser menor que el 2.5 por 1000 del área bruta. Si acaso usara barras corrugadas con un límite de esfuerzo de fluencia menor de 4200, entonces tendríamos que usar 0.0020, ¿no? Si es que el esfuerzo de fluencia es menor que 4200, puede usar 2 por 1000. Aquí tenía que usar 2,5 por 1000. Aquí también menciona el caso de losas donde se usen barras corrugadas o mallas de alambre que tengan intersecciones soldadas, con límite de fluencia de 4200 kilos por centímetro cuadrado. O sea, nos están diciendo, ¿no? Dice también losas donde se usan barras corrugadas con límite de esfuerzo de fluencia mayores que 4200. Tiene una formulita, ¿no? Podemos ver.
Entonces, si usa una barra con un esfuerzo de fluencia menor que 4200, entonces usted tiene que colocar 2 por 1000 de B por T. B es el ancho, que generalmente se toma 1 metro, y T es el espesor de la losa. Si usara barras corrugadas o malla de alambre con límite de esfuerzo de fluencia 4200, entonces tiene que usar esta expresión, ¿no? 18 10 milésimos. ¿No? También puede ser que esté usando varillas con límite de esfuerzo de fluencia mayor que 4200, medida una deformación unitaria de fluencia al 0.35%. Entonces, en ese caso, tiene que usar esta expresión. La norma, en su tabla 9.1, especifica los espesores mínimos de vigas o losas reforzadas en una dirección. La norma presenta ese cuadro. Por ejemplo, digamos, un alumno que, a ver, este cuadro presenta peraltes o espesores mínimos de vigas para evitar verificar las deflexiones. Por ejemplo, si las losas son macizas y están armadas en una sola dirección, entonces usted tiene que usar, cuando la losa es simplemente apoyada, 1/20 de la luz, ¿no? L sobre 20. Si la losa tiene un extremo continuo, L sobre 24. Si tiene ambos extremos continuos, va a usar L sobre 28. Y si se trata de elementos en voladizo, usted va a usar 1/10. Porque la norma lo dice, ¿no? Esto ya es fruto del trabajo largo de ellos, ¿no? Entonces, cada 5 años más o menos, aproximadamente, van renovando el ACI, y entonces puede ser que este año o en lo que queda del año tengan la oportunidad ellos de modificar otros cuadros con vigas o losas nervadas en una dirección. Bien. Hay un método de diseño que se llama método simplificado de coeficientes, que vamos a empezar hoy día a estudiar. ¿Para qué sirven los coeficientes? Los coeficientes sirven para hallar los momentos vectores, ¿no? Por eso se llama método simplificado de coeficientes. Ustedes han estado metrando las cargas, les ha tomado mucho tiempo, algunos han pedido ampliación de plazo y qué sé yo, ¿no? Entonces, hay un método para diseñar losas que se llama el método de coeficientes. Este método sirve para diseño de vías continuas, por ejemplo, ¿no? Y losas armadas en un solo sentido. El análisis para cargas de gravedad también podrían considerar. Y se obtienen, dice aquí, momentos vectores y fuerzas cortantes si se cumplen las siguientes condiciones. A ver. Que haya 2 o más tramos. O sea, si hay un solo tramo, no puede usar coeficientes. Está prohibido. También dice que las luces de los tramos sean aproximadamente iguales, sin que la mayor de 2 luces adyacentes exceda en más de 20% al menor
¿no? A la menor. Entonces las luces no se deben exceder una a otra en más del 20%. 1.2. Aquí también afirma que las cargas son uniformemente distribuidas. No existen cargas concentradas, no se acepta. Las cargas uniformemente distribuidas en cada uno de los tramos debe tener la misma magnitud. O sea, el peso unitario debe ser constante, ¿no? A todo lo largo. También hay otra consideración, que la carga viva en servicio no exceda a 3 veces la carga muerta en servicio. O sea, también tiene un tope para la carga viva. También dice que los elementos son prismáticos de sección constante. Si se trata de la viga de un pórtico de poca altura, este debe estar arrostrado lateralmente. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Bien. A ver, veamos. Vamos a presentar el método de coeficientes. Espera un momentito, por favor. Bien. Ustedes se habrán dado cuenta, estimados alumnos, que en la mayoría de los casos de las vigas que hemos diseñado, estas eran de un tramo nada más, ¿no? Simplemente apoyadas, ¿no? En realidad las vigas no tienen por qué ser de un solo tramo, pueden ser de varios tramos, ¿no es cierto? Entonces, una de las formas de diseñar vigas de varios tramos es usar el método de coeficientes, ¿no? Este es un método simplificado de coeficientes. Sirve, por ejemplo, para diseño de vigas continuas, de varios tramos. Losas, también de varios tramos. Solamente se puede usar para cargas de gravedad, de sismo no, pues, ¿no? Solamente cargas de gravedad. El peso, ¿no? El peso propio de las losas, los acabados, las sobrecargas, ¿no es cierto? Solamente para ese caso se usa coeficiente. Por ejemplo, para un pórtico no puede usar coeficientes. Por ejemplo, para una losa, sí podría usar coeficientes.
Este método simplificado permite encontrar los momentos flectores y las fuerzas cortantes. Pero para poder hallar estos momentos flectores y fuerzas cortantes, eso será posible siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que haya 2 o más tramos. Claro, porque con uno es una viga isostática, ¿no es cierto? En cambio, con 2 o 3 es una viga hiperestática o una losa hiperestática, ¿no? Algunos de ustedes también, ¿no? Escuchan el curso de análisis. Dentro de un ratito vamos a ver de estudiar una estructura hiperestática, ¿no? Hiperestática. Bien interesante. Porque esa viga, esa estructura que vamos a ver más tarde, ¿no? En análisis estructural, no se puede aplicar el método de coeficiente. El método de coeficiente se da para vigas continuas de varios tramos y losas armadas en un solo sentido. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones? Que haya 2 o más tramos. Claro, con uno solo sería viga simplemente apoyada, ¿no es cierto? Con 2 tramos ya es hiperestática. Las condiciones son estas: que haya 2 o más tramos, que las luces de los tramos sean más o menos iguales. Pero claro, ¿cuán diferente? Dice que la mayor de 2 luces adyacentes no exceda a la vecina, ¿no? A la luz siguiente, en más de 20%. En más de 20%. O sea, por ejemplo, si un tramo mide 5 metros, el otro tramo no podría tener más de 6, ¿no? Porque 5 por 1.2 es 6. Claro, si es 6,50 ya no puede usar el método de coeficientes, ¿no? Está limitado. El método de coeficientes tiene limitaciones. No puede ser aplicado a cualquier losa o viga. No debe exceder la longitud, ¿no? De la mayor de 2 luces adyacentes, no debe exceder en más del 20% a la menor. Otra condición es las cargas sean uniformemente distribuidas. No existen cargas concentradas. Si hay cargas concentradas, no puede aplicar el método de coeficientes. Otra condición es que las cargas distribuidas en cada uno de los tramos deben ser de la misma magnitud. O sea, no puede ser que un tramo tenga 1000, el otro tramo tenga 1200, el otro tramo tenga 1008. No. Deben tener la misma magnitud y se está poniendo las condiciones, ¿no? Otra condición es que la carga viva, L en servicio, no sea mayor a 3 veces la carga muerta, D. O sea, la sobrecarga no puede ser muy grande tampoco, ¿no? No puede exceder a 3 veces la carga muerta, no debe exceder. Una losa aligerada debe pesar más o menos 300 kilos por metro cuadrado. Con su acabado llega a 400 kilos por metro cuadrado. Entonces, dice que la carga viva no sea mayor a 3 veces la carga muerta. Entonces, por ejemplo, en una losa aligerada, el peso por metro cuadrado es 300 kilos más el acabado 100 son 400 kilos. Entonces, lo que está diciendo aquí es que si la losa fuera de 20 centímetros, entonces quiere decir que no puede calcular esa losa para 3 veces la carga muerta en servicio, ¿no? La carga viva en servicio no sea mayor que 3 veces la carga muerta. Entonces, si la carga muerta es 400 por 3, son 1200, entonces quiere decir que no podría, ¿no?
aplicar el método coeficiente si la carga viva se excede de 1200. Otra condición es que los elementos sean prismáticos, de sección constante. Claro, las losas, aquí lo que está diciendo es que si la losa va a ser de 20, tiene que ser 20 todo, ¿no? Todo su longitud. No puede ser variable, está prohibido eso. Dice, si se trata de la viga de un pórtico de poca altura, este debe estar arreostrado. Claro, aquí lo que está diciendo es, al decir que este pórtico esté arreostrado, es que no haya sismo, ¿no? Es lo que está queriendo decir, que no haya sismo. O sea, en un lugar sísmico, si va a diseñar una viga, no la puede hacer por el método coeficiente, está prohibido. En otros lugares, sí, donde no haya sismo. ¿Alguna pregunta? Aquí vienen ya ahora los coeficientes, ¿no? Los coeficientes. Por ejemplo, esto está en la norma, ¿eh? Todo esto que estoy aquí mostrando, todo, el método mismo, está en la norma del concreto, la E060. Entonces, ¿qué dice la norma E060? Que para el tramo positivo, ¿no? Para momentos positivos, en tramos extremos, usted puede usar 1/11 de QL cuadrado. 1/11 de QL cuadrado. Q es el peso, ¿no?, de la losa. L sub n es la luz nominal. Y dice, si usted va a determinar el momento positivo, ¿no?, en una losa, este valor no puede ser, es 1/11 de QL cuadrado. También se está contemplando el caso que el extremo discontinuo es monolítico con el apoyo. Una columna, algo, ¿no? Un muro. Entonces, si es así, en el momento positivo, dice, usted tiene que usar 1/14 de QL cuadrado. Estos se llaman coeficientes, ¿no? Bueno, así les llaman, ¿no? Esto fue en tramos extremos. En tramos interiores, usted tiene que usar 1/16 en todos los tramos interiores. En todos. En la próxima clase vamos a hacer una figura, ¿ya? Porque yo estoy mostrando estos coeficientes como está en la norma, porque esto de acá, todos estos valores son tomados de la norma. Bueno, es lo correcto, ¿no es cierto? Uno tiene que diseñar. Yo tendría que aplicar para diseñar el método ¿no?, establecido en la norma. Y para enseñarle a otra persona, también tendría que hacer el acuerdo con la norma, ¿no es cierto? Entonces, los momentos positivos son 1/11, es el más grande, porque 1/14 es menos que 1/11, ¿no es cierto? 1/16 es menos que 1/11. Cuidado con eso. Y esto es para momentos positivos, ¿no?, estos coeficientes. También la norma dice, a ver, el momento para el caso de momentos negativos, ¿no?, y se centra en la cara exterior del primer apoyo interior. Allí dice que el momento debe ser 1/9. Observen, ¿eh? QL cuadrado, ¿qué unidades tiene QL cuadrado? ¿Está el señor Becerra? Sí, ingeniero, presente, dígame. Una pregunta. ¿Qué unidades tiene, señor Becerra, este producto QL cuadrado?
QL cuadrado. Q es una carga repartida. L tiene unidades de longitud. ¿Cuáles son las unidades de QL cuadrado? Kilogramos metro. Bueno, fuerza por longitud, ¿no? Fuerza por longitud, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Claro, porque puede ser libras, pie, ¿no? O sea, fuerza por longitud, este es un momento, ¿no es cierto? Porque Q es una carga repartida y L una longitud. Entonces, este producto tiene unidades de momento, o sea, este es un momento. Este es un momento. Puede ser en kilogramo metro, puede ser en libra pie, pero es un momento. ¿Es así, señor Becerra? Sí, ingeniero. Es fuerza por longitud, como usted dice. No. Claro. El producto, ¿no? El producto, porque Q es una fuerza por unidad de longitud. Y este tiene longitud al cuadrado. Entonces, el producto es fuerza por longitud. Entonces, este es un momento. Todos estos son momentos. Ojo con eso. ¿Ya? Son momentos. Yo les estoy haciendo énfasis para que ustedes, digamos, se den cuenta, ¿no? Miren, eh, ustedes tienen que estar atentos, ¿no? Atentos. Y esta, digamos, este curso, ¿no? Virtual, tiene sus limitaciones, ¿no es cierto? Tremendas, ¿eh? Tremendas. Si yo estuviera ahí en la universidad y ustedes también, yo hubiera ido a la pizarra y dibujado las diagramas, ¿no es cierto? Claro. Yo hubiera ido a la pizarra y lo hubiera dibujado los diagramas para que ustedes lo entiendan. Entonces, pero esa facilidad no tenemos ahora. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que preocuparse, ¿eh? Para entender esto. Y si no entendieran, tendrían que preguntar, ¿no es cierto? Para eso está el profesor, ¿no? En este caso, me corresponde a mí preguntar, responder las preguntas. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, por favor? Bien. Para la próxima clase, ¿no? Que va a ser el lunes, yo les voy a traer unas figuras para que ustedes lo entiendan. Yo lo entiendo claramente. No sé, yo estoy preguntando, consultando, y ninguno de ustedes dice nada. Y aquí hay 1000 preguntas para hacer. 1000, a mi modo de ver, ¿no? Claro, salvo que ustedes sean pues muy bien preparados y entonces no necesitan de ninguna aclaración. Ojo con esto, ¿eh? La norma, porque es la norma de concreto armado nuestra, está estableciendo unas magnitudes de momentos. Esas magnitudes de momentos están en función de Q. Q es una carga uniformemente repartida, ¿sí? Por ejemplo, una viga simplemente apoyada, que tiene una carga repartida a lo largo, a todo lo largo. La carga repartida es Q y la luz es L. ¿Cuánto es el momento en el centro de la luz? Por favor. ¿Usted puede contestar, señor Becerra? Sí, ingeniero. QL cuadrado sobre 8. Claro, qué bien, ¿eh? Qué bien, claro. Una viga, ¿no? Cargada con una carga uniforme Q y la viga tiene luz L. Entonces, el momento en la sección media, ¿no? En el punto medio de la luz, es QL cuadrado sobre 8. Y esa variación del momento es parabólica, ¿no es cierto? Es una parábola. Eso tienen que saber ustedes. Pero ¿qué dice la norma? Miren, que para el momento positivo, mire, por aquí no hay ningún QL cuadrado sobre 8, ¿no es cierto? Ninguno.
Esa es la primera reflexión que yo les invito. No hay ningún escudo cuadrado sobre esto. Son menores, ¿no? Mire, mire aquí, por ejemplo, en tramos interiores, un 16. ¿Cuánto es un 16 respecto de un octavo? Pregunto. ¿Cuánto es un 16 respecto de un octavo? Por favor. La mitad, ingeniero. La mitad, claro, qué bien. Entonces quiere decir que la norma está diciendo, ha podido decir, ¿no? En tramos interiores, pónganle un momento que es la mitad de un momento que corresponde a una viga simplemente apoyada. ¿Cuánto es la viga, el momento para una viga simplemente apoyada? Un octavo. Entonces la norma le está diciendo, póngale la mitad, que es un 16. ¿Comprenden? La mitad. Claro, hay casos en los que no pone la mitad, sino una relación, aquí ha puesto un catorceavo. Entonces quiere decir que la relación es 8 entre 14. O sea, 4 entre 7. 4 séptimos, ¿no? 4 séptimos. Del momento simplemente apoyado. O sea, yo les estoy invitando a que ustedes relacionen estos coeficientes con el de una viga simplemente apoyada. O sea, el coeficiente de una viga simplemente apoyada es un octavo, estimados alumnos, un octavo es, ¿no? Un octavo es. Y la norma está diciendo, usen un 16, usen un 14, ¿no es cierto? Y por supuesto que un 16, un 14 y un onceavo son más pequeños que un octavo, ¿no es cierto? Más pequeños son, por supuesto. Quiere decir, estimados alumnos, que si ustedes dibujaran un diagrama de momentos positivos, el diagrama de momentos no llegaría a los extremos, ¿no es cierto? No llegaría. Cubriría una parte de la vida nada más. ¿Me dejo entender? Porque si una parábola tiene una ordenada de un equivalente a un octavo, entonces usted pasa una horizontal por la mitad de ese octavo y tiene un 16, pues. Ahí está un 16. Entonces quiere decir que el diagrama de momentos no llega a los extremos. ¿Usted puede opinar, señor Becerra? Dígame, ingeniero, lo que pasa es que no le entendí bien la última parte. O sea, yo Claro, entiendo. claro, claro. Yo lo que quiero, yo les voy a traer la figura a la próxima clase, pierdan cuidado. Pero si, por ejemplo, usted tiene una parábola, así una parábola cualquier parábola, ¿no es cierto? No tiene por qué ser de momentos. Entonces, si ya sabe que a la mitad de la luz de esa parábola, el momento sería un octavo. Entonces usted, la máxima ordenada de la parábola, la divide entre dos y traza una horizontal. Entonces, tiene un sector, un pedazo del área de la parábola, ¿no es cierto? La mitad. Bueno, la mitad de altura, ¿no? Que no sé si será la mitad del área, no creo, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, ingeniero, ahora sí. Entonces, claro, entonces el diagrama de momentos vectores es un pedazo nomás de la parábola, ¿no? El de abajo, pues, porque estamos hablando de momentos positivos, ¿no? Les voy a traer unas figuras para la próxima clase, porque como ustedes están recién empezando, no tienen por qué dominar, pues, ¿no? No tienen por qué dominar esto, ¿no? Pero les estoy dando, ¿no? Avances, ¿no es cierto? Avances. Y les estoy explicando también, tratando de que ustedes se den cuenta, que en un ciclo académico virtual como es el que están estudiando ustedes, se requiere que el alumno haga un gran esfuerzo, ¿no? Un gran esfuerzo. Mayor que si la clase fuera presencial.
mucho mayor. Yo les invito a que ustedes lean. Por ejemplo, ahora les estoy invitando a que lean la norma, la E060, ¿no? La E060, la norma, tiene estas consideraciones: diseño de vías continuas, más de 2 tramos, que los luces de los tramos sean aproximadamente iguales, que no excedan de más de 20. Todo esto es de la norma, todo esto, A, B, C, D, E, F, todo es tomado de la norma. Son limitaciones de la norma, son cosas, no son cosas que se me han ocurrido a mí, fruto de mi experiencia, no, 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 son de la norma, ¿sí? De la norma son, de la norma dice esto. Les invito a que ustedes lean, ¿no?, esta parte de la norma, ¿sí? Leanla. Y claro, en la próxima clase, pues, puedan hacer las preguntas, y como seguramente vamos a hacer resolver un problema, ¿no es cierto?, ¿no? Resolver un ejemplo, entonces van a poder entenderlo con mayor facilidad, y también podrían hacer algunas observaciones, ¿no? Siempre, siempre, sí. Sí, ustedes pueden, ¿no? Si detectan algo que no les parece claro, con mucho gusto yo podría resolver eso. También hay coeficientes para los momentos negativos, miren. No solamente, porque para los positivos sí lo vinculamos rapidito con una viga simplemente apoyada, ¿no es cierto? Rapidito, rapidito, para los momentos positivos. Pero ¿y los negativos? También hay coeficientes, miren, también hay. Hay un noveno, un décimo, un onceavo. Ustedes recordarán que usted acaba de decir, el señor Becerra, que el momento máximo positivo de una parábola es un octavo, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí está diciendo que para momentos negativos, cuando haya solamente 2 tramos, usted use un noveno, señor. Un noveno. Interesante, ¿no? Un noveno use. Un noveno, está diciendo. Y si hay más de 2 tramos, use un décimo. Y en otras caras de apoyos interiores, un onceavo, señor, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Les invito, vamos a pasar lista, ¿ya? Les invito a que revisen la norma, ¿no? Ya, esta clase en realidad ha servido para despertar inquietudes, ¿no? Revisen la norma y entonces de allí, bueno, si entienden todo, muy bien, sería excelente eso, ¿no? Y si surgiera alguna duda, yo voy a hacer todo lo posible para responder a esas preguntas de ustedes. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo tengo que entregar este Zoom a las 5:45. Vamos a pasar lista. En Orce. Bien. Presten atención a la lista, por favor. El señor Altamirano Capari. Presente, ingeniero. El señor Álvarez Velázquez. Álvarez Velázquez Jr. Aucaruri Caldas. Barja Flores. Basurto Soto. Presente, ingeniero. El señor Becerra. Presente, ingeniero. El señor Carrera Morante. El señor Centeno Sáenz. Presente, ingeniero. Contreras Morán. Curi Morales.
Presente, ingeniero. Gutiérrez Rojas. Ercilla Esteban. Presente, ingeniero. Wincho Macote. Presente, ingeniero. Lengua Landeo. Presente, ingeniero. León Gutiérrez. Lipa Mamani. Presente, ingeniero. López Flores. Manzano Chauca. Presente, ingeniero. Naupari Malqui. Ortega Ramos. Panchano Carrera. Paredes Artica. Presente, ingeniero. Quilla Laurente. Ingeniero, buenas tardes, presente. Quispe González. El señor Quispe. Rafael Matos. Presente, ingeniero. Rafael Mat. Ramos Paredes. Presente, ingeniero. Ramos Paredes. Rincón Hurtado. Presente, ingeniero. Rojas Apaza. Rosales Calderón. Presente, ingeniero. Segovia Vega. Sotelo Niquén. Presente, ingeniero. Ingeniero, Segovia dijo presente por el chat. Tello Tineo. Ticacala Urdiales. Presente, ingeniero. Torres Adán. Vázquez Gutiérrez. Villalba Lifonso. Ahí vamos Villalba a presente, revisar. ingeniero. Villalba Lifonso. Presente, ingeniero. A ver, vamos a... Ingeniero, Tello dijo presente también por el chat. ¿Quién? Tello Tineo. Tello. A ver, ahorita vamos a revisar, ¿ya? Vamos a revisar. A ver, el señor Vázquez Gutiérrez. Torres Adán. Tello Tineo. Rojas Apaza. Quispe González. Panchano Carrera. Ortega Ramos. Naupari Malqui. López Flores. León Gutiérrez. Gutiérrez Rojas. Contreras Morán. Carrera Morante. Barja Flores. Aucaruri Caldas. Álvarez Velázquez. Segovia y Tello, ¿no? Segovia y Tello. Vamos a ver. Segovia está presente. Tello también. Entonces hay ausentes, hay 2, 3, 4, y 3 son 7, 8, 9
10, 11, 12, 13, 15. 15 ausentes. Qué bárbaro. Muy bien. Vengan entonces el día lunes, ¿no? Ustedes les aconsejo que revisen la norma, ¿sí? Y puedan hacer las preguntas que ustedes estimen conveniente el día lunes. Vamos a hacer algunas aplicaciones también. Gracias. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias.